Muy buen día, mi nombre es Sofía y junto a Vicente y Luis les hablaremos sobre la Ley de Aseguramiento de la Calidad. Para comenzar, es importante dar un vistazo al contexto en el que se enmarca la progresión de esta ley, siendo importante señalar que esta fue producto del quiebre educacional producido principalmente por las movilizaciones de estudiantes secundarios y universitarios en el año 2006 y las posteriores movilizaciones del año 2011. Pero si bien esta ley fue pensada para mejorar la calidad de la educación, produjeron un nuevo fraccionamiento que profundiza el modelo de mercado establecido por la Constitución de Pinochet. Como mencioné anteriormente, en el año 2006 las movilizaciones estudiantiles de la denominada Revolución Pingüina produjo un quiebre educativo en el cual se contabilizó a más de 400 establecimientos educacionales que se encontraban paralizados, convocando a estudiantes de diversos establecimientos y edades, y convirtiéndose en la mayor protesta de estudiantes en la historia de Chile. Primordialmente, lo que los estudiantes demandaban era la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza establecida en dictadura, y a su vez algunas consignas como educación gratuita y de calidad, alto al lucro y alto a la segregación estudiantil. Conforme a aquellas movilizaciones, y en son de responder a los estudiantes, el 1 de junio del año 2006, la expresidenta Michelle Bachelet, en cadena nacional, anuncia nuevas medidas para mejorar la calidad y el acceso a la educación. En esta cadena nacional menciona: la reforma de la calidad en la educación es también un llamado a la equidad, por un Chile más justo con toda su gente, un Chile más justo con todos sus estudiantes. Algunas de las medidas adoptadas post cadena nacional fueron gratuidad para algunos estudiantes en la PSU, pase escolar gratuito y la promesa de desmunicipalización, adoptada recién en el segundo gobierno de Bachelet, aunque aquellas medidas fueron rechazadas en su minuto por la Asamblea Nacional de Estudiantes. El 23 de mayo del 2007, es presentada por el gobierno de Bachelet el proyecto de ley de aseguramiento de la calidad de la educación en el Senado, ante lo informado por el Consejo Asesor Presidencial para la Educación del Gobierno. Este proyecto consagra, entre algunas cosas, la reorganización y ampliación de instituciones del Estado como el Ministerio de Educación y el Consejo Superior de Educación, ya que previamente a la presentación, tramitación y aprobación de esta ley, el Mineduc era el órgano rector del sistema quien proponía e implementaba políticas educacionales, otorgaba reconocimiento oficial, proveía financiamiento, elaboraba y apoyaba bases curriculares y recursos educativos, y el Consejo Nacional de Educación se encargaba de aprobar e informar las bases curriculares, los planes y programas, estándares de aprendizaje y otros indicadores de calidad, y los estándares indicativos de desempeño, ampliándose a 4 instituciones educativas del Estado, entre las que se encuentra el Mineduc, la Agencia de Calidad de la Educación, el Consejo Superior de Educación y la Superintendencia de Educación. Otro evento importante que se le adjudicó al gobierno de Bachelet fue el proyecto de ley que reemplazó a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de la dictadura por la Ley General de Educación, que el 17 de agosto del año 2009 fue promulgada por el gobierno y que estableció las bases para la creación del sistema de aseguramiento de la calidad. En cuanto a la Ley de Aseguramiento de la Calidad de Educación, si bien fue presentada en primera instancia en mayo del 2007, se encontró casi 4 años en el Congreso entre los diferentes trámites y modificaciones de cada Cámara. El gobierno del expresidente Sebastián Piñera no se queda atrás y en su momento, con Joaquín Lavín de ministro de Educación, le entrega el apoyo al proyecto de ley, aunque en su momento declaraciones de Ena Bombaer, vocera de gobierno, en contra de la concertación debido al nulo apoyo al proyecto en el Congreso. Finalmente, el 11 de agosto del año 2011 fue promulgada por Sebastián Piñera en medio de las movilizaciones estudiantiles que acontecían. Ahora hablaremos sobre la caracterización de esta política. Gracias a la información entregada por la página del Consejo Nacional de Educación, podemos identificar los objetivos centrales de la política y de las instituciones involucradas, y su rol para hacer cumplida esta ley. El objetivo de esta ley es asegurar el acceso a la educación de calidad y equidad para todos los estudiantes del país, mediante la evaluación integral, la fiscalización pertinente y el apoyo y la orientación constante hacia los establecimientos educacionales. De forma indirecta podemos establecer su relación con el sistema educativo, prestando atención al objetivo. Establece un rol de asegurador legal para que se puedan establecer acciones que aseguren la calidad y la equidad en la educación de los estudiantes, mediante las medidas que mencioné anteriormente. Quedándonos solamente con esto, podríamos decir que esta ley nace con la idea de regularizar el concepto de calidad en la educación, de una manera que permita a los apoderados tener la sensación de que la desigualdad entre escuelas privadas, municipales o particulares subvencionadas no existe,
al menos en temas de contenido. Para esto se crean dos nuevas instituciones, la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación. Y ya que mencioné estas nuevas instituciones, veamos cuáles son los actores principales y su función en esta ley. El Ministerio de Educación actuará como un órgano de redactor de sistema y su función es el diseño y la implementación de las políticas educacionales para todo el sistema educativo. El Consejo Nacional de Educación aprueba e informa los instrumentos curriculares y de evaluación para la educación escolar presentados por el ministro o por la agencia. La Agencia de Calidad evalúa los logros del aprendizaje, los indicadores del desarrollo personal y el desempeño social de las escuelas, para poder organizarlas en un quehacer institucional y pedagógico e informar a la comunidad escolar sobre estos procesos. Finalmente, la Superintendencia de Educación tiene por tarea fiscalizar el uso de recursos y el cumplimiento de la normativa educativa, atendiendo a denuncias y reclamos y estableciendo sanciones de manera que las escuelas cumplan con las necesidades mínimas que los estudiantes requieren. Esta ley surge 2 años después de la implementación de la Ley General de Educación, y no por coincidencia. Anteriormente mencioné que se planea asegurar que todas las escuelas de Chile cumplieran con los estándares arbitrarios de calidad. La Ley de Aseguramiento de la Calidad otorga las facultades legales para tomar sanciones contra escuelas que no cumplan con estos parámetros. Esto, sumado a los indicadores de desempeño para los establecimientos, dio el espacio perfecto para la introducción del concepto de cierre de escuelas bajo puntaje CIMSE. Para que esto ocurriera, las escuelas deberían encontrarse en el rango de insuficiente con respecto a su ponderación en puntaje CIMSE por 4 años seguidos. Por un lado, aquellas que no muestren una mejora significativa, luego de 3 años de haber sido clasificados en la categoría insuficiente, la agencia informará a los padres y apoderados sobre la situación en la que se encuentra el establecimiento, indicando información relevante sobre los 30 establecimientos más cercanos que estén ordenados en categorías superiores. Por otro lado, los establecimientos que permanezcan en la categoría insuficiente luego de 4 años, desde la primera ordenanza y previa certificación de la agencia, se les revocará el reconocimiento oficial, debiendo cerrar obligatoriamente. Una tercera dimensión a analizar es la problematización de la política y el impacto en la actuación docente. Hablemos sobre la orientación ideológica. Como comentaba Vicente, esta ley fue creada para asegurar la calidad de la educación. Este concepto de calidad fue impulsado luego de la Revolución Pingüina en el año 2006. Sin embargo, este concepto atiende a la estandarización establecida bajo el modelo de mercado impuesto en la dictadura militar. Por tanto, se puede entender que esta ley fue una medida de este modelo para categorizar a los establecimientos a través de un sistema de medición de los objetivos de aprendizaje obligatorios implementados por todos los establecimientos reconocidos por el Estado. Este sistema está protagonizado por el CIMSE, que permite calificar a los colegios según los puntajes obtenidos. Así, mayores puntajes significan mayor calidad de la educación. Respecto a lo anterior, hay 2 preguntas que podemos hacernos. ¿Por qué hablamos de calidad de la educación y qué impacto tienen los objetivos de aprendizaje en la práctica docente? Según el Ministerio de Educación, la calidad permite que las personas desarrollen competencias como resultado del proceso educativo y que dichas competencias sean suficientes para la realización de sus potencialidades y proyectos de vida. En otras palabras, sin calidad no es posible lograr una sociedad libre, justa y desarrollada. Sin embargo, a lo largo del curso hemos comprendido que el concepto de calidad está por lejos de generar una sociedad libre, justa y desarrollada. Este concepto solo ha causado un aumento de la competencia entre los establecimientos y, en conjunto con los objetivos de aprendizaje, ha logrado que se pierda el sentido de la docencia. Y con esto podemos dar paso a los aspectos controversiales de esta ley. Como bien se menciona anteriormente, la calidad se refiere a la categorización en la que se encuentra el establecimiento educacional. Esta medida del desempeño, puesta en práctica desde el año 2017 para la educación media, supone que es el resultado de una evaluación integral. Dichos resultados se pueden clasificar en categorías alto, medio, bajo e insuficiente. Si el establecimiento cae dentro de esta última categoría y se mantiene en ella, se ordena su cierre. Sin embargo, según el SAC, antes del cierre del establecimiento se debe implementar el plan Escuelas Arriba, que ayuda a aquellos colegios que se han mantenido por más de 4 años en la categoría insuficiente. No obstante, del papel a la práctica hay un mundo de diferencia.
En el año 2019, La Tercera emitió una noticia donde 26 colegios eran amenazados de cierre y denuncian que la ayuda llegó tarde o simplemente no llegó. Y no es un tema trivial, pues el cierre de un colegio de esa categoría supone el cierre de un establecimiento que atiende a la población más vulnerable, por lo que si este cierra, no hay otras alternativas para los estudiantes. Además, no solo se necesita apoyo educacional, sino también en otros aspectos como la salud o la seguridad. Por otro lado, esta amenaza de cierre no sirve como una estrategia para potenciar la mejora de la calidad de los colegios, sino que favorece la competencia y la pérdida de la práctica docente en sí. Con esto me refiero a que, en primer lugar, el equipo directivo favorece prácticas de demostración del cumplimiento de los estándares, resguardando tener las evidencias para mostrar a la Agencia de la Calidad de la Educación y que todo se encuentre en regla. En cuanto a los profesores, estos reducen el currículum a lo medible, lo que implica un listado de objetivos de aprendizaje por cumplir. Se olvida la educación integral del estudiante, es decir, se reducen las prácticas pedagógicas al cumplimiento de los estándares para seguir con la normativa. Y si bien en esta ley se establece que los resultados CIMSE también consideran aspectos sociales de los estudiantes, esta categorización se basa exclusivamente en el logro de resultados académicos cognitivos, más que en el desarrollo integral de la persona. Finalmente, el cierre de las escuelas bajo este contexto político es simplemente una amenaza al principio de inclusión fundamentado en las leyes educativas, pues limita las posibilidades de acceso y la permanencia de los estudios, como también afectan el rol social de las escuelas. En la actualidad, y debido a la crisis sanitaria, el sistema de aseguramiento de la calidad ha tenido que reformular sus orientaciones a las escuelas para que puedan desarrollar nuevas estrategias para enfrentar los desafíos de la pandemia. Así, la reformulación de este plan, propuesto en el año 2020 y con vigencia hasta el año 2023, tiene los siguientes desafíos. Cautelar el clima escolar, dándole importancia al aprendizaje socioemocional. Acompañar el trabajo de comunidad educativa, focalizando los esfuerzos del Estado en los grupos más vulnerables. Disminuir las brechas existentes a través de acciones focalizadas en el diagnóstico integral de las escuelas. Entregar información oportuna a las escuelas y familias para prevenir la deserción escolar y crear alternativas de reingreso para aquellos que han desertado. Y formar y desarrollar profesionales que puedan desplegar prácticas instruccionales efectivas y crear ambientes propicios para el aprendizaje. Nuestra primera conclusión tiene que ver con una modificación que le haríamos a esta ley. Dentro de los aspectos controversiales, mencionamos que el cierre o la amenaza de cierre de las escuelas está por lejos de motivar la mejora en la calidad de los establecimientos, sino que más bien provoca crisis y pérdida de la identidad docente, por lo que una excelente modificación sería eliminar este aspecto y favorecer aún más la implementación de programas que brinden una ayuda real a los colegios. Esta ley condiciona directamente el ejercicio docente de una manera en la cual nos deja solamente como un ente que debe velar en pro de los puntajes CIMSE y utilizar todas las herramientas para eso y nada más. Pensar en el alumno como un ente al cual solo debemos llenarlo de conocimientos para que sean capaces de responder a estándares arbitrarios creados por un sistema neoliberal encargado de subsidiar la educación como quien subsidia una casa o una empresa. Conforme a lo mencionado anteriormente, los establecimientos pierden su misión y visión educativa por rendir ante la presión de las amenazas de cierre que establece esta ley, dejando de lado el propósito de educar y formar a niños, niñas y adolescentes, para muchas veces solo prepararlos para rendir en pruebas estandarizadas como el CIMSE y la PSU o pruebas de selección universitarias establecidas.